Hola, espero que todos ustedes estén muy bien. Vamos con un video que es importante porque este es una de las reglas centrales para la derivación de una función. Es la famosa regla de la cadena. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender de qué es lo que se trata y cómo se aplica la misma. Como les digo, pongan atención porque este es un tema eh, muy importante en derivación. Entonces, vamos primero a ver sobre qué un tipo de funciones aplica la regla de la cadena. La regla de la cadena aplica para lo que se llaman funciones compuestas. ¿Qué son estas funciones? Bueno, son funciones, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, f de x igual a raíz de x más uno. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo meto un x en esta expresión? Bueno, primero yo calculo x más uno. Entonces, por ejemplo, si x vale 3, entonces x más uno es 4. 3 más uno, 4. Y después de eso, yo aplico la raíz cuadrada. Entonces hay un orden, primero sumamos a 3 1 y después sacamos la raíz cuadrada. Entonces, ese tipo de funciones que se aplican eh, como una sucesión de otras funciones, entonces es lo que llamamos una función compuesta. F de x, si se escribe como g de h de x, entonces esta función h es la primera función que yo voy a calcular para poder calcular el valor de f en x. Y después voy a aplicar la función g. Por ejemplo, en el caso que tenemos arriba, la función h es la función x más uno y la función g de x es la función raíz cuadrada de x. Entonces, bueno, la función h de x, por razones obvias, se llama la función interna, es la que está más adentro, y la función g, que es la que tenemos acá, es lo que se llama la función externa. Entonces, lo que queremos nosotros aprender hoy es cómo derivar este tipo de funciones. Pero antes que nada, vamos a hacer otro ejemplo de lo que significan las funciones compuestas antes de dar la regla de la cadena. Ok, entonces vamos a tratar de entender bien este ejemplo, porque creo que si lo entendemos, nos vamos a clarificar la idea de lo que es una función compuesta o lo que es la composición de funciones. Entonces yo tengo dos funciones, g de x igual a x cuadrado más uno y h de x igual a raíz de x. Y nos piden que calcule que, ese que no debería estar, disculpen, calcule g de h de x y también h de g de x. O sea, vamos a hacerla en los dos órdenes posibles. Entonces, bueno, si yo tengo que calcular g de h de x, lo que hay que hacer es aplicar la instrucción que tenemos acá, como si fuésemos una máquina. Entonces, g se la aplicamos a h de x, pero h de x vemos arriba que es la raíz cuadrada. Entonces, eso es lo mismo que aplicarle a g a la raíz cuadrada de x. Y g lo que hace es que lo que pongamos aquí adentro lo eleva al cuadrado y le suma 1. Entonces, raíz de x al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz. Bueno, eso de hecho es el valor absoluto de x, pero bueno, vamos a suponer que el x es positivo para que las cosas tengan sentido y lo que me queda al final es x más 1. Entonces, fíjense que si yo ahora hago al revés h con g de x, entonces lo primero que voy a hacer es aplicar la función g de x, que es x cuadrado más uno. ¿Y qué es lo que hace la función h? Le aplica la raíz cuadrada a lo que yo tenga acá. Ella no distingue lo que yo ponga acá, ella le va a calcular la raíz cuadrada. Si la expresión es x cuadrado más uno, le calcula la raíz cuadrada a x cuadrado más uno. Ahora fíjense que los dos resultados son completamente distintos. Uno es x más uno y el otro es raíz de x cuadrado más uno. No son la misma cosa, mosca con que se simplifica aquí abajo el cuadrado, no se simplifica nada porque le estoy sumando uno a la expresión. Ok, entonces yo creo que este ejemplo nos clarifica bastante la idea de lo que es una composición de funciones. A estas funciones compuestas son las que le vamos a calcular su derivada aplicando la regla de la cadena. Vamos a hacer. Ahora sí vamos con la regla de la cadena, una vez entendido la idea de composición de funciones. Muy bien, entonces, si yo quiero derivar f compuesta con g,
aquí está la famosísima regla de la cadena, esto hay que aprendérselo, o sea, apréndanselo, esto no hay nada o sea, que la voy a deducir, nada, esto hay que aprendérselo, esto es la derivada de la f, de la función externa, aplicada en qué? En la g de x sin derivar, multiplicado por la derivada de la función g. Entonces, esta reglita no la tenemos que aprender porque esta reglita es crucial en este tema de derivación. Pero bueno, para poder aprenderla, vamos a aplicarla a un ejercicio, a un ejemplo. Ok, yo en el video anterior, espero que hayan estado pendientes, les expliqué que la derivada de la función exponencial, la función e a la x, es ella misma. Si no lo recuerdan o no lo vieron, vean el video porque ahí está, hago eso, porque eso en el texto está un poco más adelante, pero a mí me parece importante que ya empecemos a ver cómo son las derivadas de la función exponencial, la función logaritmo, porque si no lo que vamos a estar es derivando esencialmente polinomios o raíces de polinomios. Entonces, la derivada de esta función es ella misma. Entonces, yo tengo que derivar e a la x cuadrada. Fíjense que yo tengo aquí la función exponencial. ¿Cuál es mi función? Les pregunto yo a ustedes. ¿Cuál es la función interna? Bueno, la función interna, la que yo voy a aplicar primero, es elevar x al cuadrado. Una vez que haga ese cálculo, entonces es que yo voy a aplicarle a lo que me dé ese resultado e a la x. Entonces la función interna es x al cuadrado y la externa es la exponencial de x. Luego, si yo quiero derivar la función f de x, entonces tengo que aplicar mi regla de la cadena. Derivo la función externa, que es la misma función exponencial, y lo aplico en la función g de x multiplicado por la derivada de la función g. Pero la función g es x cuadrado, o sea, derivada es fácil de hacer, es 2x. Entonces, como h' de x es e a la x, pero yo la tengo que evaluar en la g de x, aquí está, entonces me va a quedar e a la x cuadrado multiplicado por 2x, que es la derivada de mi función interna. Entonces, bueno, es una aplicación directa de la regla de la cadena, pero por ser directa no significa que sea sencilla. Yo entiendo que este tema, quizás la primera vez que uno lo ve, le cueste uno un poco. Si les cuesta al principio, escriban quién es la función interna, quién es la función externa, y van haciendo poco a poco los problemas, tratando de escribir las cosas bien, pero va a llegar un momento que ya ustedes por inspección se van a dar cuenta cuál es la interna, cuál es la externa, y van a aplicar mecánicamente la regla de la cadena. Es muy importante hacer muchos problemas para poder llegar a ese nivel de usar la regla sin pensar tanto. Ok, en el texto dan una formulación equivalente de la regla de la cadena que les voy a explicar a continuación. Es la misma cosa, pero ellos lo ponen aparte y yo creo que al final lo que hacen es enredar un poco más la cosa. Entonces voy a explicar qué es lo que hacen en el libro de área. De todas formas, en las notas que yo estoy escribiendo de acompañamiento del texto, yo expliqué lo que tenemos acá. Entonces, supónganse ustedes que tienen que y es una función de la variable u. Es decir, y es igual a f de u. Es una función que depende de la variable u. Y que u, a su vez, depende de x. Entonces, u es otra función de que depende de x. Por eso que hablamos función de función o función compuesta. Entonces, podemos pensar que y está dependiendo de x y que tiene sentido tomar su derivada. Y el texto nos dice que la derivada de y respecto a x, esta fórmula aparece en el texto de área, es de y multiplicado por du, de y respecto a du, disculpen, multiplicado por du respecto a x. Ahora, esto es exactamente lo mismo que nosotros habíamos hecho, pero quizás alguno de ustedes prefiera escribir las cosas de esta manera, le guste más como lo explican en el texto, que la forma como yo lo estoy haciendo, pero vamos a ver que es lo mismo. Entonces, fíjense, dy sobre dx, acabo de decir que es dy sobre du multiplicado por du sobre dx, pero dy respecto a u es la derivada de f respecto a u, f' de u. Y eso lo tengo que multiplicar por la derivada de u respecto a x, pero eso es u'. Ahora, f' de u, si u es g de x, yo puedo meter en vez de u g de x, y si u
era g de x, la derivada es g' de x. Fíjense que volvemos exactamente a la misma expresión que teníamos antes. Entonces, bueno, no es ninguna novedad lo que hacen en el libro, es otra manera de escribir la regla de la cadena, pero como está en el texto, yo se los explico para que ustedes tengan las dos visiones o las dos formulaciones de la regla de la cadena. Vamos a ver uno de estos problemas que a veces nos cuestan un poco. Yo les voy a hacer un video de cómo resolver estos problemas verbales usando lo que llaman el método de Folia y creo que eso nos va a ayudar para poder plantear y resolver estos problemas. Entonces yo tengo una función costo de producir X unidades de algo, de un producto, y la función costo me dicen que es 25 más 2x menos 1 sobre 20 x cuadrado. El nivel de producción es 5. Ese 5 puede ser 5.000 unidades, puede ser que estemos hablando que si x igual a 1 equivale a 1000. Y sabemos que el nivel, la producción va aumentando 0.7 cada año. Hay una tasa de incremento de la producción, eso tiene sentido. Al pasar el tiempo hacemos más cosas y es 0.7 por año. Entonces me preguntan que calcule la tasa en que los costos de producción se están elevando. Si la producción X va aumentando, es natural pensar que C, que depende de X, entonces también va a aumentar. Entonces, fíjense, sabemos que dx dt, esa es la tasa en la cual aumenta nuestra producción, nos lo están dando y es 0.7. De donde si yo quiero calcular la variación o la tasa de cambio del costo en el tiempo, aplicamos la regla de la cadena. dc respecto a x multiplicado por dx dt. Aquí hay una manera como para acordarse cómo son estas fórmulas. Es como si el dx que está acá se cancelara con el que está acá y me queda dc dt, que es lo que tengo de este lado. Por supuesto, nada de eso se está cancelando, pero si ustedes quieren ver una manera para poder acordarse de estas expresiones, pueden usar esa regla mnemotécnica. Entonces, sabemos que dx dt es 0.7 y si yo derivo esta función, bueno, la derivada de una constante 0, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 sobre 20 por x cuadrado, el 2 viene para acá, se cancela el 2 con el 20 y me queda un décimo y le quitamos una potencia al x cuadrado y me queda x. Entonces me queda esta expresión que está acá. Lo que estoy haciendo es aplicando mi regla de la cadena. Y como x vale 5, ese dato me lo están dando, que el nivel de producción es 5 actualmente, pero lo que hago es sencillamente meter 5 por x acá, hago el cálculo, háganlo ustedes también, y me da que dc de t es 1.05. Ok, entonces ese es el cambio. Hay un cambio en el costo al incrementarse la producción. Si la producción no se incrementara en el tiempo, entonces no tendríamos ningún cambio respecto a t y esto sería cero. Pero como sí lo hay, entonces nos queda esta expresión que tenemos aquí. Más ejemplos. Entonces, bueno, vamos a derivar x al cubo menos 1 al cuadrado. Entonces, bueno, ¿cuál es la función interna? ¿Cuál es la función externa? Pausen el video y traten ustedes de responder esas preguntas. Háganlo y cuando lo hayan hecho, seguimos con la explicación de la solución. Entonces, aquí yo lo hago aplicando directamente la regla de la cadena. Llega un momento que ustedes van a poder hacerlo así. La función interna, por supuesto, es x al cubo menos 1. Y la externa es elevar al cuadrado. Entonces, ¿por qué esta es la interna? Porque es la que aplico primero. Si yo hago un x, lo primero que voy a tener que hacer es calcular esto que está acá. Y después vamos a elevarlo al cuadrado. Entonces, si yo derivo la función externa, que es x cuadrado, me queda dos veces multiplicado por la función interna sin derivar. Y después eso me queda multiplicado por la derivada de la función interna, que es 3x cuadrado, y el 1 al derivarlo me queda 0. Entonces sencillamente me queda 3x cuadrado. Este es el resultado. Entonces aquí vamos a recordar que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Entonces esta es una fórmula que también ya tenemos que ir trabajando con ella y después haremos más cosas con logaritmo y con exponencial, pero para que ustedes vayan usando este tipo de derivadas de estas funciones. Entonces me mandan a derivar logaritmo de 1 menos raíz de x, derivar esta expresión. Bueno, esta es la función interna, 1 menos raíz de x, y logaritmo es la función externa.
Entonces yo derivo mi función externa que me queda 1/x, pero ese x le tengo que meter esto, todo lo que tengo aquí, la función interna. Entonces me queda 1/1 menos raíz de x. Y después al derivar 1 menos raíz de x, que es mi función interna, la derivada de 1, que es una constante 0, y se tienen que acordar que la derivada de raíz de x es 1/2 raíz de x, pero con el menos este que tenemos delante lo conservamos acá y me queda 1/-2 por raíz de x. Esto está multiplicando y esto también está multiplicando a esta fracción que tenemos acá. Poniéndolo todo junto, hagan el álgebra, nos va a quedar esto que tenemos aquí. Simplifiquen este producto para ver si les queda esto mismo que estoy escribiendo yo de este lado. Ok, ahora vamos a ver un poco con el software Máxima qué podemos hacer. ¿Cómo nos ayudamos con el software Máxima para hacer cálculos de derivadas y de funciones compuestas? Y voy a usar el ejemplo que teníamos arriba. El ejemplo era derivar x al cubo menos 1 al cuadrado. Entonces, fíjense, yo defino aquí, esta es la manera como se define en Máxima una función, la función f de x. Tiene que poner dos puntos y después igual x cuadrado, le dan punto y coma, mayúscula enter y ya les carga que esta función es x cuadrado. También definir la función g de x de la misma manera, dos puntos igual x al cubo menos 1. Punto y coma, mayúscula enter y aquí me quedan definidas mis dos funciones. Ahora, la función que teníamos que derivar era la composición de estas dos. Y fíjense que el programa me acepta perfectamente eso. Yo escribo h de x, dos puntos igual f, abro mis paréntesis, le meto adentro la g de x, fíjense que f es la externa, que es x cuadrado, y la interna es x al cubo menos 1. Punto y coma, y me da que mi función h de x es esta cosa. Bueno, para chequear que las cosas están bien, yo evalué f en 2. Entonces, si yo meto f en 2, es la función que tenemos aquí arriba, es 2 al cuadrado. Le doy mi punto y coma, mayúscula, enter, y me da 4 y le pedí que me expandiera H para ver que había hecho la composición bien. Pero me devolvió esta cosa. Entonces, bueno, esto es como más complicado que lo que teníamos, que era x al cubo menos 1 al cuadrado. Pero es porque lo expandí y pedí que lo expandiera. Entonces, aquí le pido sencillamente que me muestre quién es h de x con el comando display. Display, abren sus paréntesis, h de x y me muestra que la función h de x es la función que nosotros teníamos en el texto, que era en la lámina, x al cubo menos 1 al cuadrado. Y para conseguir su derivada, háganlo ustedes, hagan todas estas cosas con máxima. Recuérdense que el comando para derivar es div h de x, fíjense que no tienen que escribir esta cosa ni nada, él sabe ya quién es h de x porque ustedes la definieron aquí arriba, coma x, que es respecto a la variable x, punto y coma, mayúscula enter, y les va a devolver la derivada que obtuvimos. Háganlo porque queda como ejercicio para que ustedes hagan eso con su programa máximo. Entonces, bueno, hasta aquí el video de regla de la cadena. Aquí un pequeño resumen. Entonces, la regla de la cadena nos permite derivar funciones de la forma f de x compuesta o f compuesta con g de x, f de la función g de x. Entonces pensamos que g es la función interna y f es la función externa y la derivada nos dice, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Esto pueden aprendérselo así como un caletre. Es la derivada de la función externa aplicada en la función interna, eso es f' de g de x, y luego multiplicamos eso que nos está dando ahí por la derivada de la función interna. En fórmula nos queda esto de acá, que de nuevo la regla de la cadena, pero no importa que seamos redundantes, insistentes con lo que es la regla de la cadena. Es muy importante y ustedes tienen que aprender a manejarla. Bueno, entonces ya deben estar preparados para ir al texto, vayan al área y resuelvan todos sus problemas de la sección 12.2. Ya yo les puse una actualización en módulo 7 de la guía instruccional y a trabajar los ejercicios. Sigan cuidándose y hasta una nueva oportunidad.